Buenos días. Tenía pendiente hacer un vídeo, un artículo sobre mis libros en los que he estado ocupado 3 años, del siglo XVII, todo recopilación de la Biblioteca Nacional, manuscritos e impresos, eh, cartas, crónicas, diarios, noticias de los tercios en, en toda Europa, Italia, Flandes, España, Francia, Alemania, Caribe, Mediterráneo, Berbería, Filipinas. Entonces, se llaman Con balas de plata los libros. Con balas de plata de la editorial Difundia. Difundia. Por ahora hay volumen uno, 2, 3, 4 y 5. Y el sexto, que estoy a la espera de poder contratarlo con la editorial. Entonces voy a hacer una muestra del sexto, que es de 1621 a 1630. Los volúmenes del 1 al 5 van desde 1631 a 1660. También lo de Portugal está ahí. Y lo de Cataluña, por supuesto. En 1630 a 1660 los volúmenes del 1 al 5. Y el 6 va de 1621 a 1630. Y voy a hacer una muestra de lo que es el 6. Voy a hacer una cronología de América y Oriente, Caribe y Oriente. Que lo principal va a ser lo de Brasil y lo de las islas y lo del Caribe. Voy a saltar lo de los portugueses, que aunque era parte de nuestra corona, por no hacerlo muy pesado, ¿no? Voy a decir solo la geografía donde sucedió algo de parte de los portugueses y después sigo con las partes españolas. Empezamos 23 de junio del 21, de 1621, islas de Angola, de Angola o de Angoja, ¿no? Combate de flota portuguesa que va a Ormuz. Durante 20 horas atacada la almiranta. Dieron la vuelta en su socorro, pero vararon tres. De una se salvó alguna gente y poco dinero. De las otras dos se sacó lo que iba adentro y se puso fuego. Un ejemplo de lo que es cada cosa, ¿no? Luego seguimos, 20 al 21 de junio del 21, Macao. Tenemos otro combate después en Macao. Otro combate más en Macao. Otro combate naval en Hazquez, por la zona de Ormuz, 1621. Otro en Isla Queixone, también por la zona de Ormuz, 1621. Más en Isla Queixome, Ormuz. Todos estos son combates que tienen una descripción, pero yo no lo hago por no ser pesado e ir directo a las cosas españolas. Ormuz. Y ya entramos en 1622, Barra de Sanlúcar. Pérdida de la capitana y otro galeón de la Guardia de las Indias. Seguimos, 29 de noviembre de 1622, Fuerte de la Salina de Arraya, que esto seguramente será por Venezuela, no estoy seguro. 2 días de gran batería con el enemigo desde sus barcos y nuestro fuerte en la Salina. Esto es un combate que hubo sin ser victoria o derrota. Seguimos, 29 de noviembre del 22, en el fuerte. Embisten 600 enemigos el trincherón del fuerte. El enemigo, visto los muertos y la gran resistencia, se retiró a sus lanchas. Seguimos, 20 de noviembre de 1622, en el fuerte de la Salina de Arraya. Al retirarse las naos, gran batería desde el fuerte. Finalmente echaron 3 naos a pique y se entiende fueron más. O sea, un combate importante en el fuerte de la Salina de Arraya. Seguimos, 1622, Habana. Grande naufragio que padecieron nuestras flotas a la salida de La Habana, sin saber las pérdidas. 1623, Cabo de San Vicente. Sale Rivera al cabo a esperar las flotas y tomó varias presas. A fin de junio entró la flota. Eso es la del año 1623. Tenemos más adelante de junio del 23, en nuestras costas. Acevedo tomó 3 presas de holandeses. Bien. Seguimos. Más o menos octubre de 1623. Margarita, Puerto Rico. Al entrar hizo naufragio el almiranta de Vizcaya, escapando artillería, soldados, pólvora y pertrechos. Eso es al entrar de Puerto Rico, seguramente. 1624, no sabemos dónde. Bueno, esto es también de la zona de hacia Hormuz. Soar, Cochín, Mar.
también la zona de Hormuz, Puerto de la India Oriental, Palabate, Macao, Macao, y seguimos en mayo de 1624, en Callao. En Callao está en Perú, ¿no? Entran en lanchas los holandeses en la noche en el puerto y queman 9 navíos y fragatas nuestras. Esto es una derrota. Más del 7 de mayo del 1624, en Callao. Con gente en tierra los enemigos acometen el Callao. A la segunda y tercera vino gente de socorro y se retiraron con pérdida de más de 500 hombres suyos. Igual o mayor de mayo a junio del 24, Guayaquil. Finalmente el enemigo quemó el lugar las 3 partes. Se llevó un navío y quemó 4. Seguimos. Mayo-junio del 24, Guayaquil. Pero el enemigo, yéndose río abajo, salieron los de Guayaquil tras ellos y le mataron más de 150 hombres. De los de Guayaquil murieron muy pocos. Seguimos. Junio-julio de 1624, Costa Pisco, que esto también es por ahí, por Perú. Tomaron los enemigos por la costa de Pisco hasta 17 barcos con vinos, harinas y mercaderías. Matan a sangre fría a presos de los barcos. Eso es una derrota, ¿eh? 17 barcos con vinos, harinas y mercaderías. Julio del 24, Callao. Tratan los enemigos de quemar el cercado que habían hecho en la entrada del puerto en Callao. De un cañonazo le vuelan la cabeza al artillero contrario, y los demás se echan a lancha, y el barco de fuego enemigo se quema solo. Bien, de aquí ya pasamos a Brasil, puerto de Bahía de Todos Santos o San Salvador, que es lo mismo, se supone. 1624, Puerto de Todos Santos o San Salvador, punto San Salvador. De Lotiquio. Lotiquio es un historiador, creo que europeo, no es español, y hace historias generales de las cosas, ¿no? De Lotiquio. ¿Qué pasó en Puerto de Todos Santos, San Salvador? Tenemos que los enemigos avanzaron por tierra contra la fuerza o castillo en la noche, con la luz de los barcos incendiados, y se llevaron la fuerza matando muchos españoles y haciendo huir los demás. Entran en la ciudad abandonada. El castillo de San Antonio se rindió al punto. Luego, cambiamos de fuente también, desde Puerto Todos los Santos, 9 de mayo del 24, desde Playa de San Antonio. Los holandeses desembarcan, ocupan sin resistencia el monasterio de San Benito, pero algún holandés sale del monasterio a buscar, pero encuentran a 200 holandeses o arcabuceros que los acabaron sin que escapara hombre. Esto es una salida que han hecho los holandeses desde San Benito que la han acabado. Es una derrota holandesa, ¿no? Cuando están atacando Puerto de Todos los Santos, San Salvador. Seguimos, 9 de mayo del 24, Fuerte Nuevo de San Salvador. Embistieron y entraron en el Fuerte Nuevo con muerte de 20 soldados y 10 heridos propios. Clavaron artillería y se volvieron a retirar a los navíos. Seguimos, 10 de mayo de 1624, Fuertes, San Salvador. Ocupó el enemigo otro fuerte y la marina sin resistencia. Lo mismo hiciera del fuerte de San Antonio, del de el agua de las Meninas y Taparipe. La gente abandona la ciudad que la entran los holandeses, saquean la ciudad. Seguimos, ahora ya en junio-julio del 24, afueras de San Salvador. Sale el general Van Dost, enemigo, a reconocer con 150, se aparta un poco y lo ataca Padilla, que le derriba del caballo, lo mata, le corta la cabeza, las manos y las partes. Los enemigos se retiran. Procedieron también en no dejarles salir de la ciudad. Seguimos, ya estamos en enero o más de 1625, afueras de San Salvador. Hizo muchas correrías y dio tantos rebatos al enemigo que le obligó a estar siempre encerrado, como en las salidas por mar. Le mató en muchas ocasiones. Seguimos. Menos o igual de diciembre de 1624, esto es en Cabo Verde.
De la flota portuguesa que iba al socorro de Salvador, en la isla de Mayo se perdió el galeón Concepción con 140 ahogados. De la flota portuguesa que iba al socorro de Salvador, que estamos narrando. Bien, 2 de abril de 1625, Todos los Santos. Salida del enemigo al cuartel de San Benito. Eso es ya cuando está atacando los españoles y portugueses, tratando de recuperar Todos los Santos, Bahía de Todos los Santos. San Salvador. Bueno, estamos en Todos Santos. Salida del enemigo al cuartel de San Benito. 50 muertos y heridos propios. Hicieron salida y retirada. Seguimos. 10 de abril de 1625. Salvador. Salida enemiga al cuartel del maestro de campo general y en silencio por San Benito. Duró más de una hora la escaramuza. Llegan al convento varias compañías reales de refuerzo y el enemigo se retira de la ciudad. Les cargan los nuestros y hay bajas. Unos 70 muertos propios y otros heridos. Seguimos. En abril o más de 1625, Salvador, con 2 piezas gruesas, desde el cuartel de San Benito, echó a pique algunos navíos de la armada enemiga. Después de muchas baterías y 30 días de sitio, rinden y salen unos 2000 hombres enemigos. Esto es que ya han recuperado Salvador y Bahía de Todos los Santos, que es lo mismo. Tenemos un apunte que más adelante, del 8 de abril de 1625, en Todos los Santos, con la batería echaron la capitana y otros 2 enemigos a fondo, y los demás se maltrataron, y se echaron a fondo otros con más batería después. Sí, esto ya lo hemos dicho. Con 2 piezas gruesas echaron a pique algunos navíos de la armada enemiga. Es de otra fuente, es lo mismo. 19 de mayo de 1625. Mar, esto es en el mar, cerca de San Salvador. Restauran una carabela que habían preso los enemigos y el 23 de mayo cogen otro navío enemigo que se acercó, con 20 enemigos. Seguimos, mayo de 1625, Todos Santos. Esto es de otra fuente, es lo mismo, es la misma rendición. Rinden con la vida y pasaje 1990 enemigos, 169 piezas, 124 muertos y 144 heridos propios, 21 navíos tomados en el puerto con 56 piezas. Valen los despojos que le hemos quitado al enemigo más de 4 millones. Es un botín comercial y militar por lo menos. Seguimos hablando de la recuperación, este caso por Lotiquio, otra vez, otra fuente, mayo-junio del 25, Todos los Santos. Por Lotiquio, plantaron las baterías los propios, hacen salida a los enemigos que mataron a 30 propios y hirieron a más de 100 soldados. Esta ya la hemos contado antes. Los holandeses desampararon los fuertes, se fueron acercando los ataques. Por la extrema necesidad rindieron, entraron en la ciudad y hallaron un gran tesoro que se repartió entre toda la gente, comercial y tesoro. El botín también es tesoro. Esto ha sido la recuperación en mayo-junio de Todos los Santos San Salvador. Y de aquí pasamos el 11 de febrero del 26, Ormuz. Luego seguimos Ormuz, más de Ormuz, la Recua, que también es por ahí. Y ya pasamos al 8 de septiembre de 1628 en Matanzas, en Cuba. Ataque holandés a flota de Nueva España, de 4 galeones y 9 naos. 3 naves escaparon, combatieron algunos, 6 presas por el enemigo en puerto y paradas. Se perdieron 6. Y esta es la primera flota que tomaron tanto los ingleses como los holandeses. Fueron holandeses en este caso, pero que en más de un siglo que comenzaron las flotas, desde el siglo 1500 y poco, es la primera flota que pillaron. Y estuvieron más de un siglo buscándolas, tanto ingleses, franceses, holandeses. Septiembre de 1629, Isla Nieves. Esto es que van los españoles a por la Isla Nieves, ¿no? Desembarcando Oquendo con gente, acometió el fuerte, lo desampararon, 22 presos. Fuerte pequeñito sería. De otra fuente,
Los ingleses desampararon el fuerte y toman 2 piezas en él. ¿eh? Seguimos, 17 de septiembre de 1629, en Isla Nieves. Desembarcan y toman el reducto de la Punta. Era el más flaco de ambas islas, Nieves y San Cristóbal. Los ingleses que ocupaban vienen y se rinden. Esto es que han tomado el fuerte y ya con tomar este pequeño fuerte han venido los ingleses de otro fuerte y se han rendido. Eso el 17 de septiembre. Ya hemos comentado. En el mar, el 17 de septiembre del 29, en Isla Nieves, apresan 7 barcos ingleses cargados de tabaco. De otra fuente lo mismo, capturan 7 barcos que querían salir de la Isla Nieves. De ahí pasan a la isla San Cristóbal, 18-19 de septiembre de 1629, isla San Cristóbal. Desembarcan los españoles cerca de un fuerte francés, un muerto y 4 heridos propios, 3 muertos enemigos. Dieron fuego al fuerte abandonado, desamparado por 400 hombres. Visto esto por el fuerte inglés, se rindieron también antes de llegar a las manos. Se le tomaron en mar y en tierra 129 piezas, 42 pedreros, 1.351 bocas de fuego, 78 quintales de pólvora, 3.500 balas de hierro. Y entonces pasa que también vienen a rendirse los del otro fuerte francés. Esto es la isla de San Cristóbal, que era más importante que la isla Nieves, y aquí habían ingleses y franceses. En la Nieves habían ingleses y aquí había ingleses y franceses y se han rendido todos con un auténtico arsenal. Era una base importante, sin duda. Tenemos después 16 de febrero de 1630 la isla, Santa Marta. No sé si es isla, si es una isla que hay ahí en Venezuela o Colombia, Santa Marta, creo que sí. El enemigo cañoneó y arruinó el fuerte. Desembarcan, se retiran los propios. El enemigo se apoderó del lugar y puerto. Esto es una derrota. Seguimos, 23 de... esto es antes del 17 de febrero del 30. Pero es que tenemos que el 23 de agosto pasamos a... Pasamos a otro sitio, 23 de agosto de 1629, un poco antes del 30. Isla Canaria, batalla naval con una propia contra holandeses. Recibió 100 balazos, de los cuales y de la mosquetería hubo 10 muertos y heridos. Esto en Isla Canaria, de una batalla naval de una propia contra holandeses. Octubre del 29, marzo del 30, Caribe. Post Isla Nieves y San Cristóbal, don Fadrique, saliendo de Cartagena para La Habana, encontró con 60 naves del enemigo. Jesús. Encontró con 60 naves del enemigo y las desbarató todas. Bueno, esto ha sido que don Fadrique con la flota, después de hacer la recuperación de Isla Nieves y San Cristóbal, partió de Cartagena para La Habana y se encontró con una flota enemiga y se ve que hubo alguna batalla y y la desbarató. Simplemente no sabemos más. Ya pasamos a Brasil. Una nueva invasión holandesa. 15 de febrero de 1630, Palo Amarillo, Brasil. Oposición al desembarco holandés. Los holandeses tiran 5.800 cañonazos contra la oposición. Desembarcan, 2 muertos propios. Seguimos. Febrero o más de 1630, hacia Pernambuco, Albuquerque, de donde levantó hasta Río Dulce, mataron de su gente 42 soldados. Bien, Albuquerque es uno de los portugueses que defienden Pernambuco. Tenían la obligación de defenderlo, luego lo procesarán por no hacerlo bien. Entonces dice que desde donde se levantó Albuquerque hasta Río Dulce le mataron de su gente 42 soldados. Esto es un movimiento que hizo, no sabemos si de retirada o de ofensivo. Seguimos. Febrero o más de 1630 en Olinda. Olinda es una ciudad costera una ciudad de Brasil. Los holandeses ocupan Olinda habiéndola desamparado el general. Tenemos primera mitad, seguimos. Primera mitad de 1630 hacia Recife.
hacia Recife. Defendiendo Recife, peleóse bravamente, con mayor gloria salían de las ocasiones. Esto es que se está defendiendo bien Recife, con mayor gloria salían de las ocasiones. Abril, mayo del 30, en la Torre de Azona. La Torre de Azona son los trópicos, entre los trópicos. Flota que va a Goa. Entre trópicos murieron 500 hombres por enfermar. Esto es una flota portuguesa que va a Goa, ¿no? Lo hemos comentado, pero seguimos. Bueno, vamos, Cabo de Buena Esperanza también con la flota y seguimos. Hemos dejado, porque este libro va de 1621 a 1630 y han tomado los holandeses Olinda y Pernambuco, pero se han defendido bien en Recife y por ahora nos quedamos aquí, ¿no? Y ahora vamos a seguir. Esta es la extensión que vamos a hacer de texto. Vamos a leer más sobre esto, que va a ser lo siguiente. Es la isla de San Lorenzo. Va a haber un ataque español en el 30. Es en el 30 posiblemente, porque no es en el 29. Y estaba en el archivo de la Biblioteca Nacional. En los libros de los sucesos estaba puesto en el 30, sin otra referencia. Entonces yo supongo que es el del 30. ¿Qué es lo que pasó en el 30? La expedición que hubo hacia el Caribe fue muy grande, ¿no? Tenemos que en septiembre-octubre del 30, en el océano, apresan 6 naos que iban a San Lorenzo. En una de las carabelas mataron 20 hombres porque abordó, ¿no? Eh, 20 hombres propios, supongo. ¿Qué pasó aquí? Que la apresaron unas naos y entonces los interrogaron y entonces vieron que en San Lorenzo ahí había tela de los enemigos. Entonces se deciden ir a por ahí a San Lorenzo. Entonces tenemos que en octubre o más de 1630, supongo, llegan las naves propias con banderas holandesas. Se ponen banderas holandesas y entran sin resistencia quemando y desbaratando su armada y rendidas, ¿no? Y rinden allí muchas naves, muchas naves. Seguimos, en octubre o más de 1630, Isla San Lorenzo. Los portugueses degollaron más de 3.000 soldados que se iban a la sierra, más de 3.000, porque allí habían decenas de barcos, ahora lo diremos. Y se fueron de los fuertes, trataron de huirse, pero fueron cortados por los portugueses y degollaron más de 3.000 soldados que se iban a la sierra. Cuando dicen degollan es que mueren, en general, no. ¿eh? Eso es lo. Pero luego nunca sabes si son muertos o si son muertos y heridos, ¿no? Y presos, ¿no? Pero cuando dicen degollan se supone que son muertos, ¿no? Parece mucho, pero quiere decir que la cantidad será importante. Seguimos. En octubre o más de 1630, Isla San Lorenzo. Los enemigos vuelan su fortaleza y huyen a las sierras. Les salen los portugueses, degollaron más de 4.000 holandeses, sin otros 2.000 que se hicieron fuertes en unas peñas en otro paraje. Faltaron 1.000 hombres propios y más de 300 heridos. Del enemigo murieron más de 7.000, con los que perecieron en la mar quemados. Despojos muchos. Habían 4 naos muy ricas, 170 piezas, muchos mosquetes, arcabuces, alfanjes, picas, 18 naos cogidas sin quemarse, botín comercial y botín militar. Bien, esto ha sido el resumen de la cronología del América y Caribe, Brasil de 1621. Y vamos a leer un poquito de lo de San Lorenzo. Vamos a leer un poquito para que veamos el calibre de lo que es lo de San Lorenzo y que no se conoce nada, ¿no? Esto es lo que trae con balas de plata, ejemplos como la isla de San Lorenzo, cosas inéditas, pero a mogollón, ¿no? Tenemos documento 21, desde septiembre de 1630 suponemos, gran victoria en la isla de San Lorenzo. Feliz victoria que ha tenido don Fadrique de Toledo, general de la Real Armada de Su Majestad, de 40 naos holandesas, las 6 que encontró en la altura de las islas de las Canarias y las 34 que estaban en la isla de San Lorenzo en las Indias, dando carena y aprestándose para salir a guardar la flota.
dase cuenta de cómo las cogió a todas y cómo le ganó una fortaleza que tenían hecha en tierra, y de despojos que le tomó y degollación que nuestra gente hizo en la suya. Es decir, aquí lo que habían eran 30 y tantas naos y 6 más que iban, 40 naos que habían ahí, y por eso habían miles de enemigos, 7000 muertos enemigos, dicen. Eso era una flota que iba a ir a buscar nuestra flota en el año del 30-31. Entonces tenemos que partió su excelencia el señor don Fadrique de Toledo, general de la Real Armada de su Majestad, de la bahía de Cádiz por el mes de septiembre pasado, con orden de su Majestad para llegar hasta La Habana y acompañar en la vuelta de España la flota y galeones, porque el enemigo andaba ya en la vista de aquellos puertos, de lo cual fue su Majestad avisado. Y asimismo salió de la barra de Lisboa don Álvaro César de Acevedo, caballero del hábito de Cristo, uno de los famosos hombres que aquel reino tiene, con 8 galeones que este año se han hecho en Viana y 2 carabelas, y embarcados en ellos 3000 hombres de guerra, y con orden real de ir al mismo viaje en compañía del señor don Fadrique, con título de almirante de esta armada. Encontráronse las dos armadas en altura de 100 leguas de España, en el Callao. Bien, a esa altura, ¿no? Altura del Callao, digamos, pienso yo que se refieren. Reconocidas las armadas, hicieron las capitanas sus cortesías, abatiendo ambas a un tiempo los estandartes reales y haciendo sus salvas de artillería, como es costumbre. El portugués almirante envió el pliego a su excelencia por una carabela, que por haber un viento recio y andar la mar alta no se visitaban personalmente. Hubo muchas cortesías y así no cansaré al lector en esto, sino en darle cuenta del suceso más heroico que ha sucedido en nuestros tiempos y aun en los pasados, que aunque costó mucha gente nuestra, con todo se quitó un gran abrigo de corsarios que desde allí habían de arruinar y acosar todas las flotas de su Majestad, y fuera imposible el echarlos de allí de la manera que se iban fortificando. A Dios las gracias por todo. Prosiguiendo el armada su viaje, en pocos días dieron vista a 6 naos e, improando a ellas, las alcanzaron y rindieron, aunque con trabajo, porque se defendieron valerosamente y a una de las carabelas le mataron el capitán y algunos 20 hombres, porque abordó primero su capitán. Abordadas ya las 6 naos y presos todos los que en ella fueron hallados, mandó su excelencia traer ante su persona a los capitanes y con la afabilidad y buenas razones que pudo les preguntó que a dónde iban y otras preguntas, a las cuales no respondían en forma. Su excelencia no por esto les enseñó mal semblante, antes los mandó regalar y al otro día mandó les amenazasen que los habían de atormentar. Ellos entonces dijeron decir la verdad. Dijeron cómo iban con socorro a la isla de San Lorenzo, dando cuenta de todo lo que en ella había y cómo estaban todas sus naos dando carena y haciendo una fortaleza en tierra. Prosiguieron su viaje los nuestros a la dicha isla y con banderas holandesas en nuestras naos, y el enemigo entendiendo que eran sus naos de socorro, no hizo defensa, y así entró nuestra armada quemando y desbaratando la suya, con poca defensa, aunque nos mataron alguna gente. Rendidas ya las naos, mandó su excelencia que se aprestase nuestra gente para saltar en tierra y embestir la fortaleza que el enemigo llevaba ya en buena altura, y puestas algunas piezas de artillería a la mar para resguardo de las naos, porque estaba en un alto la fortaleza, y no dejaron por esta causa de recibir nuestras naos algún daño, porque les alcanzaba su artillería. Echada que fue nuestra gente en tierra y puesta nuestra artillería en su puesto, le envió su excelencia a decir que se rindiesen y que se mirase que no había de ser como en Brasil, que juraba por la vida del católico y poderoso rey de España que si no se daban dentro de en 24 horas a buena guerra, que los había de pasar todos a cuchillo. No fue como en Brasil, no sería como en Brasil, que allí
recordemos, salieron 2000 hombres de San Salvador. Se les dio vida y pasaje. Seguimos. El general holandés, cuando recibió este mensaje con grande risa, y no menos mofa, dijo al tal mensajero: corre y dile a tu general que si allí nos entregamos o se entregaron los nuestros, que fue por les haber faltado a nuestra gente lo más necesario, que era la unción, y que al presente se hallaban tan abastecidos que la guerra dará a cada uno lo que fuere suyo, y se echará de ver lo que el ánimo holandés vale en la presente ocasión. Su excelencia propuso, dijo don Álvaro César de Acevedo, caballero del hábito de Cristo, al almirante de la Armada, las razones siguientes. Soy de parecer, excelentísimo señor, que nuestra gente se retire hacia la orilla y se eche la más artillería que se pudiera en tierra y se haga una muy fuerte trinchera en parte donde le combatamos su fortaleza al enemigo, porque el mejor modo que aquí se ha de tener es que no se desampare la orilla, porque el socorro que de nuestra armada puede nuestra gente recibir, que detentarnos la tierra adentro con poca gente, puede el enemigo estorbar a los nuestros el saltar en tierra. Y así dejaron 6 piezas de artillería en la orilla y buenos artilleros con ellas. Llevaron 24 a lo alto de una peña, muy a propósito al intento de combatir desde allí a la fortaleza. Y por otra parte se pusieron 1000 soldados portugueses, de la escuadra de Portugal, de los cuales recibió el enemigo gran daño, porque los degollaron más de 3000 soldados de los suyos que se iban huyendo de noche a la sierra. Puesta nuestra gente en su orden y la artillería también, se dio la primera rociada en la fortaleza y en su gente, apellidando antes al glorioso mártir San Lorenzo. Parece que fue milagro del santo, pues no disparó pieza que no ejecutase su firma, pues se vio que su artillería no llegaba a la nuestra, salvo unas 2 culebrinas españolas, de las cuales recibió algún daño nuestra gente. Nuestra artillería le derribó un paredón muy fuerte, con el cual tenían ellos alguna defensa. Quedó con esto su artillería descubierta, y no les dieron lugar los nuestros a poder reedificar lo caído, y juntamente las muchas rociadas con que nuestra artillería los acosaba, que en 24 horas que duró la refriega no les dieron lugar, como lo dicen, a que se rascasen. El enemigo, visto su pérdida, arrimó la pólvora que pudo a la fortaleza y a vista de todos le pegó fuego y le derribó gran parte del murallón. Y en nuestras naos cayeron algunos pedazos de grandes piedras. Nuestro general mandó que la gente fuese marchando hacia donde estaba el enemigo, y él, viendo que se le iban acercando, alzó una bandera de paz y pidió le admitiesen un concierto, a que su excelencia respondió no haber lugar, y a nuestra gente que embistiese, y los acabasen de desbaratar. El general holandés se subió sobre un barril de pólvora y se voló él mismo. Los demás se pusieron en huida a las sierras, y la gente portuguesa le salió al encuentro, y hubo una de las mayores escaramuzas que han visto los nacidos, pues en menos de 6 horas degollaron y pasaron a cuchillo más de 4000 holandeses, sin otros 2000 que se hicieron fuertes en unas peñas en otro paraje, donde también los nuestros mostraron el valor que siempre en servir a su rey. De esta refriega salió su excelencia herido en el brazo izquierdo de un arcabuzazo que un hereje le tiró, yendo su excelencia pasando, porque se había este tal y otros 2 quedado emboscados en unas cuencas, y allí luego fueron presos y hechos pedazos por los nuestros. Permitió nuestro Señor que la herida no fuese peligrosa, pues en pocos días sanó. Y así su excelencia mandó que la gente se juntase para que se diese orden de lo que se había de hacer y ver la gente que faltaba. Hízose así, y de nuestra gente se halló faltaron 1000 hombres y heridos se hallaron más de 300. Del enemigo murieron más de 7000, con los que perecieron en la mar quemados. Despojos muchos, porque a la ida habían cogido 4 naos muy ricas que de Venecia iban a Ómsterdam,
artillería 50 piezas de bronce y más de 120 de hierro colado, las de bronce españolas, muchos mosquetes, arcabuces, alfanjes, picas y otras muchas armas de diferentes invenciones. De las naos del enemigo, sin las 10 que se cogieron primero, quedaron 18 sin que se quemasen, aunque algo maltratadas de la artillería, porque las demás se quemaron. La fortaleza queda con guarnición española y tornándose a poner con su artillería, hasta que su majestad mande lo que fuere servido. Y así puesto todo en su orden, su excelencia prosiguió su viaje para venir en compañía de la flota hasta entrarla en España. Dios nuestro Señor le dé buen suceso y a su real majestad le guarde para premiar a sus soldados, pues derraman su sangre por la fe de Cristo y por la honra de tan gran monarca y señor. Aquí termina, ¿no? Y hemos visto como en la ida a San Lorenzo habían cogido 4 naos muy ricas que de Venecia iban a Ámsterdam. Bien, o sea, ha sido un reventón, un reventón. O sea, ha sido lo más fuerte que hay del Caribe en estos 30, 40 años, pienso yo, ¿eh? Aparte de las expediciones a Brasil. Bueno, aquí terminamos la presentación de lo que son. Esto es un estilo de lo que son con balas de plata. Los 5 primeros volúmenes y este sexto, que va de 1621 al 30. Y todavía no lo tengo publicado porque tengo que contratarlo. ¿Eh? Muchas gracias.